La familia es un faro de luz que el diablo quiere apagar. Hoy la predicación en la iglesia trató de esto y el Señor nos llevó a escudriñar más al respecto. Este mes, sobre todo en Manantial, que es nuestra iglesia, se está batallando mucho contra el diablo y su destrucción hacia las familias. Le estamos dando duro en oración, sobre todo en las oraciones de la mañana, en los devocionales, en las prédicas dominicales. Que nuestra iglesia es una iglesia muy pro familia. Exactamente. Es que la Biblia lo dice, el diablo, que es el ladrón que vino fue a destruir, a hurtar y a matar, sabe que al dividir la unidad de la familia deja vulnerable a sus miembros y una familia destruida crea en su descendencia más familias destruidas. Personas con corazones rotos, enfermos, llenos de odio y resentimientos y con una distorsión del concepto matrimonio, la fidelidad, el amor y el respeto. Es que ese es el plan de Satanás. Así es, amor. Hoy el pastor enfocaba a la familia como un faro de luz en medio de las tinieblas del mundo. ¿Y qué es ser un faro de luz? Es como una fuente de iluminación o inspiración. Ve un faro como una persona que hace brillar su luz y a su vez inspira, guía y trae esperanza a los demás. En Mateo 5, del 14 al 16, dice la palabra: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos puedan ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y es que la familia nació en el corazón de Dios desde la creación del mundo. En el libro de Génesis nos corrobora y toda la Biblia nos muestra muchos ejemplos de familias fuertes. Aunque el canal se enfoca en la restauración matrimonial, sabemos que esto no se trata solo de los cónyuges, sino también de todas nuestras relaciones interpersonales, tanto con nuestra familia núcleo como la extendida, que son nuestros padres, hermanos y demás. Vemos que el apóstol Pablo a menudo hablaba acerca de las relaciones familiares. Él aconsejó: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por lo cual, aquí vemos y resaltamos la importancia, ¿verdad?, de nuestras relaciones interpersonales con toda nuestra familia. Exacto. Sí, la palabra dice que debemos ser luz en este mundo en tinieblas. Y si dice que el príncipe de este mundo es Satanás, obviamente podemos entender que él no quiere luz en su mundo. De allí, pues, viene la destrucción de estos hogares. Los problemas familiares no son nada nuevo. En un mundo caído, a quienes debemos amar más, es decir, a nuestras familias, a menudo se convierten en aquellos con quienes más peleamos o le damos la espalda. La Biblia no encubre el pecado y registra una serie de problemas familiares, empezando con Adán y Eva, cuando le echó la culpa a su esposa. Y luego la rivalidad entre hermanos surge en las historias de Caín y Abel, Jacob y Esaú, y José con sus hermanos. Los celos entre las esposas, una de las consecuencias negativas de la poligamia, se encuentra en las historias de Ana, Lea y Raquel. Eli y Samuel trataron con hijos descarriados. Jonathan casi fue asesinado por su padre Saúl. David fue quebrantado por la rebelión de su hijo Absalón. Oseas experimentó dificultades matrimoniales. Todos problemas familiares. Exactamente. En cada uno de estos casos, las relaciones se dañaron por el pecado. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las relaciones. La familia fue la primera institución que Dios estableció para interacción humana. Él creó una esposa para Adán y los unió en matrimonio. Citando esto, Jesús dijo después: lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre.
El plan de Dios es que un hombre y una mujer permanezcan casados hasta que uno de ellos muera. Pero muchos problemas familiares surgen cuando nos rebelamos contra el diseño de Dios. Por ejemplo, la poligamia, la violencia, la irresponsabilidad, el adulterio y el divorcio causan problemas porque se apartan del plan original de Dios. Amén. Y la Biblia da instrucciones claras acerca de cómo los miembros de la familia deben tratarse entre ellos. El plan de Dios es que los maridos amen a sus esposas de la misma manera que Cristo ama a su iglesia. Amén, Las esposas deben respetar a sus maridos y someterse a su buen liderazgo. Los hijos deben obedecer a sus padres. De verdad, ¿cuántos problemas familiares se resolverían si los maridos, las esposas y los hijos simplemente siguieran esas reglas básicas, ¿cierto? Exactamente, seguir la palabra. Así es. De hecho, Primera de Timoteo 5:8 dice que las familias deben cuidar a sus miembros. Jesús tuvo palabras duras, ojo, para quienes evadieron sus responsabilidades también financieras con Correcto. respecto a sus padres y ancianos, a sus hijos y a su esposa. En la larga historia de la humanidad se han dado muchos cambios en la comprensión de la familia cultural y su relación con la sociedad y la iglesia. En tiempos atrás, la familia como parte de esa comunidad más amplia tenía los mismos objetivos y las mismas aspiraciones. Las tribus que surgen a partir de la familia hebrea original de Abraham, Isaac y Jacob, los hijos de Jacob, es decir, las cabezas de las 12 tribus, no desaparecen cuando Israel llega a ser nación en el Sinaí, ¿verdad? En su viaje a la tierra de la promesa. La nación de Israel era en efecto una gran familia de muchas familias, ¿verdad? Cada familia era parte precisamente de esa gran nación o gran familia que había constituido el Señor. Ojalá hoy en día todos lo viéramos así también. Así es, pero lamentablemente eso cambió en determinado tiempo y la familia cultural pasó a ser o concebirse como una entidad individual y privada. En ese nuevo enfoque, el matrimonio se volvió un acuerdo privado, con énfasis en la satisfacción exclusivamente personal. En otras palabras, se privatizó la familia, redefiniendo su propósito con base más en la gratificación individual y haciendo caso omiso de un posible bien común que reflejara la naturaleza de Dios. Y es donde hoy vemos que al ser humano sin Dios o con un Dios acomodado a su criterio, no le importa dañar una familia, dañar un matrimonio, interferir en él, sin eximir, ojo, la responsabilidad al esposo, al cónyuge adúltero, ¿no? Hay mujeres que dicen que no le deben fidelidad a la esposa, por eso se sienten con derecho a intervenir con un hombre casado y meterse en esa relación de pecado. Esa historia de que nadie le pertenece a nadie y bueno, mil pretextos más, ¿no? Modernidad es el mundo de hoy, el mundo en que vivimos ahora. Así es. El matrimonio se redefinió en el ámbito de una realización emocional personal, una satisfacción sexual propia e individualidad, donde hoy no todas las familias son parte de esa gran familia de Dios. Y mira, aunque Jesús nació y creció en una familia cultural, fue poco lo que él enseñó sobre esa familia cultural. Básicamente fueron dos asuntos en los que él se pronunció explícitamente. En Marcos 3, él resalta la familia de la fe frente a la familia cultural. Dice el versículo 32, había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano
y mi hermana y mi madre. Claramente el enfoque está en los principios para la vida nueva de los creyentes. Y esos principios deben gobernar en el hogar, las relaciones familiares. Fíjate que lo anterior es el ideal de una buena familia cristiana. Vivimos en un mundo fragmentado y raramente se alcanzan los ideales. Cada uno de nosotros está manchado desafortunadamente por el pecado y está destituido de la gloria de Dios, dice la palabra en Romanos 3:23. Esto afecta nuestros matrimonios, nuestras familias y mucho más. Así que lo que vemos con más frecuencia aún en la iglesia son familias imperfectas, familias que luchan, que se esfuerzan por reaccionar de la mejor manera ante las dificultades. Y la respuesta de una familia ante las pruebas y la disfunción es lo que la mantendrá estable. Dice la palabra, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Esto lo vemos en Mateo 5:14. Exacto, me encanta este versículo porque precisamente, ¿verdad? Desmenuzando las partecitas, ustedes son la luz del mundo, nosotros como personas, pero como familia, como matrimonio también. La familia es ese faro de luz para este mundo que está en tinieblas y el enemigo odia la luz, ¿verdad? Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, es decir, nosotros estamos en lo alto, como familia, como hogar, estamos en lo alto, por lo cual siempre vamos a ser como blanco para la destrucción. Una familia sana crea hijos sanos, crea gente sana, niños sanos crecen, crean hombres sanos, por lo tanto una sociedad sana. Nosotros entendimos eso y quizás por eso también hoy seguimos luchando de manera recia, ¿verdad? Contra todo pronóstico del hombre que dice de que todos los matrimonios no se restauran. Y de hecho, humanamente, humanamente ninguno se restaura. Pero para el corazón de Dios hemos visto acá que la familia nació en su corazón. Por lo tanto, Él no puede permitir que las familias se destruyan. O sea, ¿a dónde vamos a parar como sociedad? Cuando dicen, no, es que si el cónyuge se fue y no tiene voluntad de arreglar las cosas, de volver, de cambiar, pues ya ahí no se puede hacer nada. O sea, para mí es lo que repetimos siempre, limitar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay en qué? Vamos a suponer, tenemos un hijo y el hijo cae en las drogas. O sea, ese fue el libre albedrío del hijo. Cayó en las drogas. Entonces, pienso que una madre y un padre, al tener esa situación, se cruzarían de brazos y dejarían que el hijo se pierda en la droga. Obviamente que no. No, ¿verdad? Entonces pienso que así mismo es Dios con cada uno de nosotros. ¿Qué diferencia hay? Que tú ores e intercedas por tu hijo para que el Señor vaya a su rescate, lo saque de ese mundo y lo vuelva a poner en su lugar. A un cónyuge que también cae en un pecado y que al orar, al pedirle al Señor, el Señor en su misericordia también vaya al encuentro, a rescatarlo y traerlo también a su lugar. ¿Por qué con un hijo se puede? ¿Por qué con un cónyuge no? No, para mí no hay diferencia, porque Dios no hace acepción de personas. Bueno, yo te rescato al hijo, pero al esposo no, porque él tiene libre albedrío. Testimonios de hombres hoy usados por Dios que asesinaron. Y ¡guau! ¡Qué escándalo! Pero pues lo vemos en la Biblia. David también asesinó. Y aún así su arrepentimiento genuino, el Señor dice, un hombre con el corazón conforme al de Dios. Le perdonó, tuvo misericordia. Y el rey David hasta el sol de hoy, ¿verdad? Mujeres que cayeron en la prostitución. Y el Señor de ahí las rescató. Tenemos a Rahab, que dice la palabra, era una ramera, era una prostituta. Y que dice la palabra hasta hoy, ella, la que fue ramera, la que fue una prostituta, pertenece a la genealogía de Jesús. Amén, así es. Es Dios. Por eso yo a Dios no lo limito. A veces nosotros
como seres humanos nos creemos más sabios que Dios. Juzgamos lo que es la parte de Dios. Es Dios que tiene que juzgar, Exacto. no nosotros. Exacto. Y juzgamos y condenamos. De paso, es lo peor, ¿verdad? O sea, sí. A mí me llama la atención porque todos, de una u otra manera, le hemos fallado a Dios. Le hemos pecado. Yo no caí en adulterio nunca, no he robado, no he matado, etcétera. Pero aún dice la palabra que por no hacer lo bueno te es contado por pecado. Yo no me fui para el mundo, pero nosotros sacamos al Señor de nuestro hogar. Sí. Y fuimos cayendo como que ahí como en un, ¿cómo sería? En una zona de confort, un adormitamiento. ¿La palabra existe? Yo creo que no, pero se entiende. Exacto. Bueno, total de que aún esa situación, ¿verdad? Me era contada por pecado no hacer lo bueno. ¿Quién iba a pensar, verdad? Porque no fue parte de nuestros planes. No, nunca. Tus planes no estaban, voy a pecar, voy a caer, cuando llegue a los 15 años de matrimonio me aburro y me voy con otra. No estaban nuestros planes, en los míos tampoco. Cuando yo entregué mi vida al Señor, voy a llegar a determinado tiempo y me voy a apartar, me voy a quedar con pereza. No, o sea, no está en nuestros planes. Poco a poco el enemigo en su astucia va intentando lo que hablamos en un inicio, dividir esa unidad familiar, creando en nosotros, por ejemplo, fue indiferencia y muchas otras cosas que ya hemos compartido. Eso que hizo precisamente destruirnos como familia, al caer en ese pecado, al pasar toda esa situación dura y difícil. Pero precisamente la palabra también dice que el Señor no nos dejará para siempre en vergüenza. Y otra parte que dice, el Señor a sus hijos que ama, no los aflige en vano. Entonces, como dices, un propósito. Tampoco nos imaginábamos llegar a esta situación, a estar sirviéndole al Señor a través de todo esto, de tener un canal donde ahorita pues nos exponemos ante el mundo, ante el propio enemigo, intentando desanimarnos a nosotros también, ¿verdad? Pero no, hay un propósito grande, Dios nos respalda y eso nos hace pues que estemos ahí bien afirmados. Así es, o sea, el diablo siempre va a intentar apagar esta luz que tenemos. Exactamente. Pero pues si nos mantenemos firmes en la palabra y orándole a Dios, creyéndole a Dios, pues esa luz siempre va a estar encendida para compartir con ustedes. Así es. De pronto caímos, ¿verdad? Como una de esas familias que caen en tinieblas, pero el Señor lo permitió, nos rescató y hoy somos faro de luz para la sociedad. Así podemos decir que somos un ejemplo, una guía, o sea, humildemente la gloria para nuestro Amén. Dios que nos pone como ese faro Amén. De luz, ¿verdad? Para ser guía e inspiración a otras familias. Así que hoy, en esta hora, nosotros queremos también ser esa inspiración como faro de luz a través de la palabra, a través del testimonio de restauración. Señores, enfóquese en eso, ¿verdad? El faro, cuando tú miras un faro, tú miras la luz. Tú no miras de qué color es el faro, si tiene rayitas, si es blanco, si es negro, si es rojo con blanco. O sea, tú no estás enfocado en cómo es el faro, en las cosas superficiales. La luz es la única que debe ser esa inspiración y la luz para nosotros es el testimonio. O la luz en nosotros es el testimonio, es la palabra, es las ganas de seguir luchando por los demás matrimonios. Nosotros pudimos tragarnos ese testimonio para nosotros solitos y hoy domingo pues estar disfrutando, paseando, estar descansando. Pero aquí estamos trabajando para la obra del Señor. Así la mañana en la iglesia, la tarde en la iglesia casera. Entonces, todo esto es solo para gloria de Dios y para mostrarle al mundo que esa, como dice el versículo, esa luz que está en la cima de la montaña no puede ser escondida, no puede ser apagada por mucho intento del enemigo. Y algo que ya mencionaste, pero tiene que quedar bien claro. Nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos nuestros defectos, también fallamos,
pero estamos intentando dar un testimonio de lo que pasó con nosotros. Lo importante es no desviarse por estar distraído con otros pormenores que nada tienen que ver con lo que pasó con nosotros y con lo que queremos compartir con ustedes. Dios les bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.